Vale, vamos a meternos de lleno con uno de esos misterios que nos plantea el motor y que la verdad puede darnos un buen susto. Hablamos de esos códigos de error que aparecen de repente en el tablero y que nos dejan pensando, ¿y ahora qué? Hoy vamos a descifrar juntos el código de falla U010C. Seguramente la historia empieza justo así, ¿verdad? Vas conduciendo tranquilamente y de repente, ¡zas!, se enciende la luz de fallo de motor. Y con ella, claro, un montón de dudas. Es una situación súper habitual, así que lo primero es mantener la calma y sobre todo entender qué nos está queriendo decir el coche. Y el mensaje en cuestión es este, U010C. Si este es el código que ha saltado en el escáner de diagnóstico, entonces están en el sitio correcto. Vamos a ver qué se esconde realmente detrás de esta combinación de letras y números. Y aquí tenemos la traducción, por así decirlo. El código U110C significa, ni más ni menos, que se ha perdido la comunicación con el módulo que controla el turbo. Dicho en cristiano, una pieza clave del motor ha dejado de hablar con el cerebro electrónico del coche. Y eso, como se pueden imaginar, va a afectar y mucho al rendimiento. Para que se entienda bien, usemos una analogía muy sencilla. Piensen en el PCM, el módulo de control del motor, como el cerebro. Es el que piensa, el que da las órdenes, el que lo calcula todo. Y por otro lado tenemos el TCM, el módulo de control del turbo, que vendría a ser el músculo, el que da ese empujón extra de potencia cuando el cerebro se lo pide. Lógicamente, ambos tienen que estar perfectamente coordinados. Y bueno, ¿cómo se comunican entre ellos? Pues a través de la red CAN bus. Esta red es como el sistema nervioso del coche. Imaginen una autopista de datos por donde viajan todos los mensajes entre el cerebro, el PCM, y el músculo, el TCM. Es una comunicación constante, rapidísima y fundamental para que todo vaya como la seda. Y aquí es donde está el meollo del asunto. Esto es exactamente lo que pasa cuando aparece el código U01C. Esa comunicación se corta. La autopista de datos, la red CAN, falla. El mensaje no llega del cerebro al músculo. ¿Y cuál es el resultado? Pues que el cerebro pierde el control sobre ese extra de potencia. El sistema del turbo no sabe cómo ajustarse y el motor, claro, pierde fuelle. Muy bien. Ya sabemos cuál es el problema, pero la pregunta del millón es, ¿quién es el culpable? Pues ahora empieza la fase de investigación. Nos ponemos la gorra de detective y vamos a rastrear las causas más comunes de esta avería, tal y como lo haría un profesional. La experiencia nos dice que suele haber varios sospechosos en la lista. A ver, lo más frecuente suele ser que el actuador del turbo haya dicho basta. O, y esto pasa más de lo que parece, que el problema sea algo tan simple como el cableado, cables velados, conectores sueltos, algo de corrosión. Aún así, ojo, nunca hay que descartar un fallo en el propio turbo o un problema más gordo en la red de datos, en la red CAN. Claro, con tantas posibilidades, empezar a cambiar piezas sin un plan es un error garrafal. Por eso vamos a trazar un plan de ataque, un proceso de diagnóstico lógico, paso a paso, que nos permita encontrar la raíz del problema sin dar palos de ciego y sin gastar dinero a lo tonto. La clave de un buen diagnóstico es empezar siempre por lo más sencillo. Lo primerísimo, revisar los fusibles. Parece una tontería, pero un fusible de unos céntimos ha solucionado averías que parecían de miles de euros. Luego, una inspección visual a fondo del cableado. ¿Vemos algo raro? ¿Un cable rozado? Después volvemos a conectar el escáner. ¿Hay más códigos de comunicación? Porque eso podría apuntar a un fallo general de la red. Y solo si todo esto está bien, pasamos a las pruebas más serias, comprobar el actuador y la propia red. Conocer los pasos está muy bien, pero es igual de importante saber dónde no meter la pata. Así que ahora vamos a ver la diferencia entre los errores típicos que cuestan tiempo y dinero y las soluciones que de verdad atacan el problema de raíz. El error más clásico, el número 1, es la precipitación. Ir directamente a cambiar el turbo o el actuador, que son piezas carísimas, sin haber mirado bien el cableado. Otro fallo muy común, obsesionarse con el componente y olvidarse de que la red CAN, la autopista de datos, puede ser la verdadera culpable. Y por supuesto, no revisar los fusibles o no echar un vistazo al manual de servicio específico del coche. Son atajos que casi siempre acaban en un callejón sin salida. Por el contrario, un trabajo bien hecho se centra en la causa real. Y la solución puede ser tan sencilla como reparar un cable, limpiar un conector o, si el diagnóstico lo confirma, entonces sí, cambiar el actuador. A veces la solución es incluso más sutil, como corregir un fallo en la red CAN o simplemente una actualización de software del fabricante. La sustitución del turbo debe ser siempre la última carta sobre la mesa, solo cuando hay pruebas claras de que está dañado. Y llegamos a un punto crucial. Es fácil pensar, bueno, el coche todavía anda, ya lo miraré. Pues no. Nada más lejos de la realidad. Ignorar el código U0100C tiene riesgos y son riesgos serios que es fundamental conocer. Esta frase, que se podría escuchar en cualquier taller de confianza, lo resume todo. No hay que autoengañarse. El problema no puede esperar. ¿Por qué?
porque si el turbo no funciona bien, no es solo se pierde potencia, se corre el riesgo de dañar el propio turbo, que es una pieza muy cara, o incluso el motor. Además, la conducción se vuelve impredecible y, por tanto, insegura, sobre todo en situaciones como un adelantamiento, donde se necesita una respuesta inmediata del motor. Así que, en resumen, el veredicto final es este. El código U0100C no es un aviso sin importancia. Es la señal de alarma de una interrupción crítica en el sistema de potencia del motor. Exige una atención inmediata y, por encima de todo, un diagnóstico metódico y preciso para evitar males mayores y gastos innecesarios. Y terminamos este análisis con una pregunta para la reflexión. Ese código de error no es solo una combinación de letras y números, es un mensaje directo del corazón del vehículo. Es literalmente el motor pidiendo ayuda. Y la pregunta final es, ¿se le va a prestar la atención que necesita?